Tienen todos ustedes sus hojitas ahí para que escriban y nada más a manera de ver el propósito de nuestro texto el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios nos va a estar hablando? Vamos a leer de la primera carta de Pedro, del capítulo 3, versículos del 1 al 6. Versículos del 1 al 6, vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo de Dios nos va a traer el día de hoy por esta parte de la Escritura. Dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno, ornato, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Hemos estado viendo cómo el creyente está llamado a someterse a las autoridades civiles, al gobierno, cómo tenemos que respetar la autoridad que ha sido puesta por Dios, como dice Daniel 2, 19 y 20, como dice Romanos 13, y no únicamente a las autoridades, sino a los jefes, a los patrones, a la autoridad que nosotros tenemos en el trabajo. Y de esa misma manera, mujeres, el día de hoy me voy a dirigir a ustedes, deben de someterse a sus maridos para que con ello puedan reflejar el diseño de Dios en el orden social del matrimonio. Y dice esto: su testimonio santo es una herramienta en la soberanía de Dios, en la salvación de los esposos incrédulos. A todas las hermanas les quiero pedir un favor. Les quiero pedir de favor lo siguiente, a las hermanas que están casadas. Bueno, antes de las esposas les quiero decir, mejor a los esposos. Esposos, les quiero pedir un favor. No quiero por favor codazos. No quiero que las volteen a ver así como que ahí te está hablando el pastor, ándale. Por favor, no quiero ningún tipo de expresiones, porque esa es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y a las hermanas les quiero decir lo siguiente: que seamos cuidadosas en recibir lo que van a recibir, de tal manera que lo puedan poner delante de Dios, a considerarlo en oración. Ahora, joven o mujer que no estás casada, Guillermo lo dijo muy claramente el domingo pasado, tú no estás casada, tú estás soltera, viuda, divorciada. Te tengo que decir lo siguiente: nunca sabes si tú te vas a casar. A lo mejor una segunda vez, como resultado de un divorcio, mal divorcio, de una viudez, no sabes. Pon atención, porque estas cosas las necesita toda mujer. Y les voy a decir algo, muy especialmente las mujeres jóvenes que aún no se casan. ¿Ok? Entonces quiero nada más que quede eso bien claro, bien establecido. ¿Por qué? Porque esto es una cosa muy importante. En el capítulo 2, Pedro nos estuvo hablando de cómo el creyente vive en un mundo que es contrario a la fe. Cómo en un mundo caído va a haber gente que al creyente lo va a despreciar, lo va a perseguir, lo va a tratar de oprimir, y no únicamente en el mundo, sino también lo vamos a ver en lugares más específicos, como lo es el trabajo.
como lo es en ciertos gobiernos opresivos en contra de la fe cristiana, donde al creyente se le trata mal, se le desprecia, se abusa de él. Pero el día de hoy Pedro nos está hablando acerca de cómo las mujeres, muy específicamente habla de las mujeres, deben de también tener un entendimiento correcto para que luego su matrimonio funcione de acuerdo al propósito para el cual Dios lo diseñó. En ese tiempo los cristianos estaban sufriendo una persecución muy tremenda, y había muchas mujeres que se habían convertido, eran mujeres cristianas, se habían convertido y tenían esposos no creyentes. Llegaban estas mujeres a tener relación con su esposo, pero una relación en donde había una maldad, de cierto modo, por parte de los maridos, por la fe de las mujeres. Pedro les está escribiendo y les está diciendo: mujeres, sujétense a sus maridos, sométanse a ellos. No quieran ustedes luchar, no quieran ustedes pelear, no quieran ustedes cambiar a sus maridos, sométanse a sus esposos. Esta es una cosa muy importante porque viene en la línea de que nos está hablando del gobierno, nos está hablando del trabajo, y ahora dice: mujeres, de la misma manera que toda la gente se somete a una autoridad en el país, en el estado, te sometes en el trabajo. Y ahora, mujeres, les dice primero a las mujeres: el domingo que entra, si es que logramos cubrir esta situación, le vamos a hablar a los varones. Pero en esta parte dice: mujeres, sométanse, así como en este orden, sométanse a sus maridos, porque ese es el diseño de Dios. Así lo hizo Dios. Y Guillermo, la semana pasada, hizo una excelente ilustración, aclaración de cómo es el matrimonio en términos generales. Dios lo diseñó, Él lo formó, le dio un orden, nos lo ha regalado a quienes se lo haya regalado, pero en este orden, las mujeres y los hombres, por supuesto, tenemos una forma en la que nos tenemos que comportar de acuerdo al diseño divino. No como viste a tu mamá o a tu papá que se relacionaban, no. No como te imaginas o como te gusta, no. Escucha bien esto. Dios formó el matrimonio, le dio una definición tan clara que el día de hoy nos da parte de ello. Si tu matrimonio no ha funcionado bien, tú has tenido problemas en tu matrimonio, muy probablemente, algo relacionado con la palabra de Dios, con el orden que Dios te dio, no estás haciendo. O lo estás haciendo mal y piensas que estás bien. Piensas que el que está mal es tu marido. Él es el que está haciéndote la vida tan imposible que ahora tú estás sufriendo, estás pagando la consecuencia de haberte casado con el individuo incorrecto. Ya les he dicho, y se los vuelvo a repetir, tú quieres saber si te casaste con la persona correcta, nada más tienes que ver tu acta de matrimonio, y ahí está el nombre de él. Esa es la voluntad de Dios, ahí está. Dios lo permitió, tú lo hiciste, si no lo buscaste, eso es lo que tienes el día de hoy. Ahora nosotros, el día de hoy, tenemos una conducta que tenemos que ver aquí, cómo es que la vamos a seguir. ¿Cómo es que vamos nosotros a seguir el orden en el matrimonio cuando las cosas que estamos viviendo, que estamos oyendo, nos están instruyendo a que la mujer no se deje? Que la mujer tiene sus derechos, tiene su opinión, y que se ha estado luchando por esta igualdad en la que tu mujer no te dejes. Un movimiento feminista que ha luchado de una manera muy intensa por querer ser independientes, libres, y que lo único que ha estado haciendo
es que ha estado creando un ambiente hostil en la casa, de tal manera que donde hay hijos, los hijos están viendo a una mamá y a un papá conducirse de una manera tan irreverente que no tienen una claridad, no tienen sabiduría, no hay un entendimiento cómo funcionan aquí las casas. Mi papá es mala onda, mi mamá nos está dejando, ahora se están gritando, se están ofendiendo, se están humillando, y la familia, los hijos, están recibiendo ese daño. ¿Por qué? Porque la mujer no se va a dejar. Ahora, estamos aquí de alguna manera siendo gente que está promoviendo que la mujer se calle y no abra la boca. No estamos hablando de eso. Pedro no está hablando de esto. Pedro está hablando de cómo Dios le ha dado un orden a la familia, y cada persona en la familia tiene que tener un entendimiento correcto de cómo comportarse. Hermanos, nosotros sabemos que los carros, así le decimos aquí, a los coches, como le dicen mexicanos de México, son para andar en la calle con el asfalto. No es para que te subas a las banquetas y te vayas por la montaña si quieres cortar camino. Echarías a perder el carro. ¿Estás de acuerdo con eso? Así se han echado a perder matrimonios. La gente anda haciendo cosas en su matrimonio y los está echando a perder. Están las personas haciendo cosas que no son las que Dios diseñó para el matrimonio. Y luego dices, ¿por qué me va mal? ¿Por qué Dios no me escucha, no me responde? Hermanas, hermanos, Dios sí nos responde y sí nos escucha, pero nosotros no estamos obedeciendo lo que Él nos mandó que hiciéramos. Y aquí es donde tenemos que empezar a poner atención con esta instrucción que el Espíritu Santo nos lleva a seguir los principios que Dios tiene para ti, mujer. Y te digo para ti, mujer, porque si tú el día de hoy, que eres una joven, a lo mejor ya estás muy contaminada el día de hoy, como cristiana, de que eres una feminista, yo te voy a decir una cosa: lee alguna biografía, y sé que estoy metiéndome aquí a pisar un terreno peligroso al decirles esto, pero lo quiero hacer de todas maneras y se los pido que lo hagan en oración. Lee biografías de esas mujeres feministas y fíjate cómo terminan sus vidas. Las cosas que dicen. Dice, estaba diciendo a Marta, le digo, fíjate, murió una feminista muy famosa. Le dije, y terminó diciendo, mi amargosa y llena de ira vida solitaria, sin nada por lo que yo pueda contar. Dice Marta, bueno, eso dijo, sí. Vidas llenas de amargura, llenas de dolor, de resentimiento, porque han tenido una actitud hacia el hombre tan irreverente que ha trascendido al punto de que a Dios aún lo desprecian. Leía unas cosas ahorita en la mañana donde decía, estoy en huelga contra Dios, de una feminista. El hombre ha querido establecer sus principios creyendo cuáles son mejores, pero Dios, hermanos, hermanas, nos dice, esta es la manera. Y hay una conducta que si tú la sigues, mujer, tú vas a ver a tu marido, si no es creyente, probablemente que sea una persona que conozca a Cristo. Por eso dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Dónde empieza esto, hermanos, de la sumisión? ¿Quién lo inventó? ¿Quién es el que se le ocurrió esto? Fue a Dios. Fue a Dios
¿Y sabes dónde es? En la eternidad. Una eternidad que nuestra mente limitada no logra entender. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, crean la tierra, la forman, todo está hecho por Él, por medio de Él y para Él. Y en esta gloriosa Trinidad vemos cómo el Hijo de Dios, siendo igual a Dios, se somete a Dios. Vemos al Espíritu Santo cómo se somete a Jesús y al Padre. Ellos definieron la sumisión y el hombre la ve como una aberración, de tal manera que dicen: yo jamás me voy a someter a ningún hombre. En ocasiones, y me puede mucho decirlo, padres que han dado un terrible ejemplo en sus casas han tomado decisiones desde muy jovencitas diciendo: yo no me voy a dejar. Y empiezan a tomar ese tipo de decisiones que les va a afectar eventualmente en su matrimonio de maneras que ustedes no se imaginan por qué. Porque estamos yendo entonces en contra del diseño establecido por Dios. Dios lo diseñó así. Tú dices: no, espérate, yo no quiero, no estoy de acuerdo, no me gusta. Nomás que venimos a la palabra de Dios y les pido que se memoricen esa parte de Romanos 13, el versículo 1, 2. Sométase toda persona a la autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y la que hay ha sido establecida por Él, de modo que quien se opone a lo establecido por Dios resiste, dice, y acarrea condenación para sí mismo. Mujer, te tengo que decir lo siguiente: si tú eres una persona que por los estudios que tienes de universidad, tú te has visto afectada y piensas que tú puedes ser una feminista exitosa, te voy a decir, contra Dios nunca vas a poder ganar. No vas a ganar. Es Dios el que inventó el orden en la casa y a la mujer le está diciendo: mujer, sométete a tu marido. Él es el que diseñó el matrimonio, Él es el que tiene que decirte cómo le hagas, y si tú eres una persona que lo entiende, te vas a evitar muchísimos problemas. Hermanos, ¿dónde empieza este problema? Empieza el problema de la rebelión de la mujer contra el hombre, de la guerra de los sexos. ¿Saben dónde? En Génesis. Ahí Dios le dice a Adán y a Eva: de todos los árboles del huerto podréis comer, menos de este que es el árbol de la vida. Y Eva, siendo engañada por el diablo, por Satanás, va y come del fruto, y luego también le dice a su marido que comiera. En ese momento de venir el ser humano de relaciones, fíjense lo que les voy a decir, perfectas. Había relaciones perfectas en el huerto del Edén entre Adán y Eva, hasta el momento en el que dijeron: tú definiste esto, Dios, nosotros lo vamos a hacer de una manera diferente, y ahí empezó todo. Ahí empezó y vino la maldición de la boca de Dios para con el hombre y la tierra. Por cuanto esto has hecho, maldijo a la serpiente, y tú, mujer, con dolor darás luz a tus hijos. Tú, oh varón, vas a comer del pan con el sudor de tu frente. ¿Qué pasó? Se enoja Adán con Eva. Le llama el Señor la atención a Eva. Les llama la atención a los dos. Adán, ¿qué hiciste, mujer? Pues la mujer que tú me diste, Dios. Empieza entonces este relajo donde le dice el Señor a Eva: Eva, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Saben qué quiere decir eso? Mujer, tú ahora lo que vas a querer hacer es gobernarlo a él.
ahora parte de la caída te está llevando a quererlo mandar, decir qué hacer, quererlo controlar. Dice, pero el hombre se va a enseñorear de ti, y el término en el hebreo es un término utilizado para un comando un mandamiento, como de un general. O sea, te va a gobernar como si fueras un soldado. Y fíjense la cosa tremenda de la vida, siguen las mujeres al día de hoy queriendo hacer lo mismo con los varones, con el esposo, y el esposo sigue queriendo ser malo con la mujer, áspero, duro, en ocasiones irrespetuoso, falto de respeto, etc. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que Dios diseñó el matrimonio de tal manera que te puedes evitar una serie de problemas si solamente seguimos esto que Dios nos está diciendo aquí en su palabra. ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace la mujer? Bueno, pues vemos los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Proverbios, donde dice que la mujer, por su manera de vestir, seduce al hombre. O sea, la mujer sabe que con su belleza puede hacer cosas con los varones. No únicamente eso, con sus palabras. Vemos el libro de Proverbios, donde la palabra de Dios dice que vivir con una mujer rencillosa, dice que es preferible vivir en un rincón de un lugar que vivir en una casota grandotota con una mujer peleonera. Dice que las mujeres peleoneras son como una gota continua, tit, tit, tit. Hermanas, las palabras que salen de su boca, las manipulaciones contra su marido son una irreverente rebelión contra Dios. Pues espérate, si yo le estoy hablando a este terrible que no me hace caso, ya le he dicho 10 veces que cuelgue ese cuadro, que corte el zacate, que repare el agujero ese. O sea, y no hace caso, por eso le tengo que gritar. Hermanas, toda relación horizontal tiene una línea que va hacia el cielo. Todo lo que hacemos en el plano horizontal, a final de cuentas, va a llegar hasta la presencia de Dios. Revelarte de una manera así tranquilita, grotesca, no aparentemente mala, contra tu esposo en este tipo de cosas, es una rebelión contra Dios. Eso es lo que dice aquí. La mujer se debe someter a... Ahora, dice, nosotros como creyentes no debemos de ser así. Dice, la mujer se debe someter exclusivamente a su marido y no a todos los hombres. O sea, mujer, es a tu marido. O sea, tú no tienes que tener una mentalidad de que te tienes que someter a todo. No. El marido habla con su esposa, la mujer se somete única y exclusivamente a su marido. Nadie, hermanos, ustedes aquí en Misión de Gracia no le dan instrucciones en ningún aspecto a ninguna mujer que no sea su esposa. No lo van a hacer. Es única y exclusivamente a su esposo a quien ustedes van a someterse. Ahora, ¿por qué lo pone el Señor así? ¿Por qué es que Dios escoge que nosotros tengamos este orden en la casa? ¿Cuál es el propósito? ¿Saben cuál es parte del propósito? Que vivamos en paz, quieta, reposadamente, de tal manera que en nuestro matrimonio haya armonía, haya paz, haya gratitud y sobre todo que haya gloria a Dios. Por una mujer que ha entendido
que su comportamiento hacia su marido es uno al que Dios le pone atención. Dios se fija, mujer, en tu conducta. Cuando les dice, asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados. Si tú estás casada con un hombre que no es creyente, te tengo que decir lo siguiente, tu responsabilidad es aún mayor. Es aún mayor, ¿por qué? Porque tu testimonio será entonces lo que el Espíritu de Dios va a utilizar para que ese hombre que no conoce a Cristo pueda venir a Cristo. Y hermanas, yo les quiero decir algo si tú te encuentras en un caso como estos. A los esposos inconversos no se les gana con folletitos, dándoles trataditos así. No se le gana al marido invitándolo a eventos sorpresa. En la iglesia, y fíjate que vamos a tener una cena, y que nada más una cena así, y llegan a la cena y está el predicador ahí gritándoles a todos que se arrepientan, ¿verdad? Hermanas, a los maridos inconversos se les gana con el ejemplo. Un ejemplo de una vida casta, que quiere decir separada, una vida diferente a la de los demás, una vida que refleja el carácter de Cristo, una vida casta, y la otra es respetuosa. Respetuosa. Ahora tú podrás decir, ¿sabes qué? Yo no le puedo tener respeto a este hombre porque es un terrible. El respeto que tú le debes a tu marido no debe de originarse en si él es digno de respeto o no. Se debe de originar en que Dios en su palabra te dice, mujer, compórtate de una manera santa y respetuosa. Respeto a tu marido. Les he dicho en muchas ocasiones, el día del juicio va a ser el Señor Jesucristo a ti, mujer, a quien Dios habrá de premiar, no tu marido. Por gacho que sea, por bueno que sea, por santo que sea, Él no te va a premiar, te va a premiar el Señor Jesucristo. Si esto es algo que merece aprobación delante de Dios, tú tienes que pensar de esta manera, Señor, ¿está mi conducta con mi esposo siendo santa mi manera de ser? ¿Estoy siendo una persona respetuosa, no únicamente en el exterior, sino en mi corazón? De tal manera que yo pueda contestar palabras que aparentemente suenen dulces, pero por dentro traigo el corazón lleno de ira o de amargura. Decía el doctor Arcis Sproul la siguiente cita, dice, someterse a alguien menos que a Cristo es difícil en un matrimonio. Sin embargo, es Cristo quien manda a las mujeres ser sumisas a sus maridos pecadores y falibles. En ese sentido, Cristo es el compañero silencioso del matrimonio. Es difícil para una esposa someterse cuando ella no está de acuerdo con su marido. Pero cuando ella sabe que su sumisión es un acto de obediencia a Cristo y honra a Cristo, es mucho menos difícil. ¿Está difícil la situación? Te voy a decir una cosa, sométete al Señor Jesucristo en tu matrimonio. Y esto que parece ser muy difícil, va a empezar a ser mucho, mucho más fácil. ¿Pero qué es someterse? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cualquier cosa que mi marido diga, yo tengo que decirle, sí señor, dígame, sí su majestad, dígame, usted me manda. No. Estuve viendo en el diccionario qué dice de someterse. Es puesto bajo, es estar sujeto, es someterse, es estar en sometimiento, es poner en la sujeción bajo a alguien, es subordinarme, es estar sujeto, es ceder a la amonestación o consejo de alguien más, es obedecer. En el griego es arreglar divisiones de la tropa, ponerse en un orden.
de una manera militar bajo el comando de un líder, aunque el uso no es de uso militar, es una, fíjense lo que dice aquí, señoras, mujeres, es una actitud voluntaria de ceder, cooperar, asumir la responsabilidad y llevar una carga. ¿Cómo nos comemos esto en la casa? Mi esposa y yo, no está ahorita aquí, y aprovecho para decirles todo lo que quiera, porque no sé. No estamos de acuerdo en muchas cosas. En muchas cosas no estamos de acuerdo. Y yo bendigo a Dios por ello. De las cosas más difíciles que nosotros enfrentamos como matrimonio, ¿saben qué fue? Criar a los hijos. Ella estaba pensando de una manera, yo pensaba de otra manera. Y le decía, nomás que te voy a pedir que por favor te sometas a lo que yo voy a hacer. Esto es lo que tengo que hacer. Sé que no estás de acuerdo y que no es necesariamente fácil, pero te vas a tener que someter a esta dirección. Había cosas en las que nosotros estábamos muy en desacuerdo. La escuchaba, yo la escucho, le pongo atención. Escuchaba su opinión, me traía a mí a una sobriedad, porque es mujer, piensa diferente, siente diferente, ve las cosas diferentes, cosas en las que yo podía ser muy áspero, me traía una sobriedad, en la que no era ella la que tomaba la decisión, pero yo escuchaba su consejo. Yo seguía lo que me estaba diciendo y llegábamos a un acuerdo en desacuerdo en ocasiones. Un buen matrimonio, hermanos, no es un matrimonio, y aquí está hablando de la mujer sometida al marido, pero en el matrimonio no siempre ni en todo vamos a estar de acuerdo. Les digo, el domingo que entra nos estaremos dirigiendo a los varones porque es lo que sigue. Pero mujeres, sus esposos, y esto joven, mujer que no estás casada aún, los esposos van a tener que tomar decisiones a las que yo te voy a animar a que tú en tu corazón consideres o reconsideres tus posturas al varón, de tal manera que cuando se lleguen a tomar decisiones, tú digas esto: aunque no estoy de acuerdo con él, por obediencia a mi Señor me voy a someter. Tú tienes que tener esto bien claro, es el Espíritu de Dios el que te va a recompensar. Por nuestra manera de ser, nosotros estamos hechos para aguantar, y por favor, y lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir para cualquier persona que esté aquí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice que Dios nos hizo iguales a su imagen y semejanza. Igualitos. Nos dio responsabilidades diferentes. Y aunque pareciera lo contrario, Dios ha exaltado a la mujer a un lugar de honor. Si alguien ha traído a un lugar de honor en la historia a la mujer, es el cristianismo. Volviendo a lo que le estaba diciendo, estamos hechos para tomar decisiones en las que seamos nosotros los que llevemos la consecuencia de decisiones difíciles. Por ejemplo, tú tienes un joven, tienes una jovencita en casa y la joven quiere salir y el papá no quiere. El papá, ya ven cómo son los papás, no quiere, no vas a salir, te vas a quedar aquí encerrada. Y la mamá, no, déjala salir, vos dale chance, pues es una joven. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado cómo colaboramos en esta responsabilidad que Dios nos ha dado de tener a una persona que Dios diseñó para ti, a quien le ha dado una voz muy importante, muy importante. De hecho, he escuchado este término, una voz hasta profética en tu matrimonio. De tal manera que a la hora que tengas que tomar una decisión, como ha sucedido, de que sale alguien de la casa, alguno de los hijos, y tiene un accidente y pierde la vida el hijo o la hija, es uno,
es uno el responsable. Sería de lo más cruel, bueno, no tengo ni palabras, decirle, por tu culpa. O sea, nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad ante esta responsabilidad que Dios le dio a la mujer de someterse al hombre, de cuidarla para que a la hora que vengan esas decisiones que se toman, como me voy a meter en un negocio y voy a hacer esto y voy a invertir la lana y tal, vas a ver cómo vamos a andar en un Rolls Royce, y el negocio truena. Sería también muy ruin de una mujer decirle, te dije, inútil, te dije que no lo hicieras, ya te he dicho ya varias veces que haces esto. Hermanas, las palabras trascienden al marido y van hasta la presencia de Dios. Cuando una persona toma una decisión y las cosas no funcionan bien, nosotros somos los responsables. Por eso la mujer se tiene que someter para que ella sea cuidada en cualquier tipo de decisión. Es por eso. Es porque Dios las quiere cuidar y darles un lugar de honor. Escribí yo esto, dice, la sumisión es un asunto del corazón, de un corazón que le cree a Dios y le obedece, tanto en hombres como en mujeres. La sumisión es un asunto del corazón, de un corazón que le cree a Dios y le obedece. El Señor Dios a través del profeta dijo, mejor es obedecer que sacrificar, prestar atención, mejor es que la grasa de los carneros. Hermanas, ¿qué pasa cuando un marido no es un marido creyente? Dice Martha Peace en su libro La mujer, la esposa excelente, dice, una esposa debe ser sumisa a su marido en todo, a no ser que le pida pecar. Una mujer debe ser sumisa en todo, a no ser que el marido le pida pecar. Una mujer se puede rebelar ante un marido que le está exigiendo que se emborrache, que viole la ley de Dios. No lo vas a hacer. Pero tienes que ser muy cuidadosa de poder distinguir lo que la palabra de Dios llama pecado y lo que no le llama pecado. Una esposa sumisa no debe temer hacer lo que es correcto. Una esposa debe ser sumisa aunque su marido no sea cristiano. Una esposa sumisa no deshonra la palabra de Dios. Una esposa sabia, fíjense nomás, buscará instrucción y consejo acerca de la sumisión de una mujer madura y piadosa. ¿Estás joven? Tú ves a otra mujer aquí que ya tiene muchos años de creyente, ve con ella y dile cómo le has hecho para poderte someter a tu marido. Porque saben, hermanas y hermanos, lo siguiente, me ha tocado escuchar esto, me ha tocado escucharlo en 2 ocasiones ya. Gentes, me acuerdo de un hombre que decía, yo me quedé en la iglesia porque el día que llegué a la predicación estaban hablando de la sumisión de la mujer. Dije, no hombre, dije, yo de aquí soy. Me quedé en esa iglesia porque dije, se tiene que someter, y a partir de ese momento le empezó a dar un carrillón a la esposa. Y otro hombre que hacía un comentario muy parecido. Aunque no estamos todavía ahí, hermanos, pero los hombres pensamos que nuestra palabra es ley y que todo lo que decimos la esposa se tiene que someter. No es una sirvienta, no es una empleada doméstica, es tu esposa y la tienes que honrar porque Dios así lo manda. No todo lo que a ti se te antoje, tu esposa tiene que estar de acuerdo, obedeciendo a tus órdenes, a tus pasiones. Hermanos, esta es una relación de amor, de comprensión, de cuidado, de respeto, de tal manera que nosotros tenemos que aprender cómo relacionarnos en el matrimonio, partiendo de la manera en la que el Señor Jesucristo lo dice, lo hizo, nos lo dejó bien clarito en el libro de Filipenses, donde dice, haya pues en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanas, es de Cristo de quien nosotros aprendemos a ser sumisos. Este es Dios, y se humilló y se sujetó, se puso a las órdenes del Padre, diciendo: Padre, hágase tu voluntad, no la mía. Es de Jesús. Ningún ser humano ha pensado en algo mejor que lo que Cristo hizo, puesto que el resultado de su humildad y de su obediencia y su sometimiento lo llevó a que le dieran un nombre que es sobre todo nombre, para que todos nos arrodillemos delante de Él un día. Nos guste o no nos guste, creas en Cristo o no creas en Cristo, te vas a tener que arrodillar. Toda lengua va a confesar que Él es el Señor, para gloria del Padre. Pero ¿qué hizo? Se humilló, se sujetó, pudiendo Él hacer lo que quería. Continúa Marta Pisa en su libro, La esposa excelente, dice: la sumisión bíblica de una esposa a su marido es un mandato de Dios hacia las esposas. Cada vez que una esposa es sumisa a su esposa, tanto por fuera como por dentro, está mostrando amor a Dios. Ah, caray. O sea, mujer, si tú te sometes a tu esposo, ¿le estás diciendo a Dios que lo amas? Sí, claro que sí. Saber que la obediencia en esta área es una forma excelente para mostrar amor a Dios puede proveer motivación extra para que seas una esposa excelente, pues el Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Tú, mujer, te sometes a tu marido porque el Señor te dice: si tú me amas, entonces me vas a obedecer. No es cuestión de la actitud de tu marido, no es cuestión del carácter de tu marido, es una cuestión de tu corazón hacia Dios. Tú quieres darle gloria a Dios en tu vida todos los días. Si estás casada o si te vas a casar, pensar: ¿cómo me voy a preparar para una cosa como estas? Dice una esposa que está más preocupada por mostrarle amor a su esposo que salirse con la suya tiene un propósito piadoso. Cuando se enfrenta con una circunstancia específica y no quiere ser sumisa, pensar en estas cosas: el amor no busca lo suyo, le va a ayudar. Puedo mostrar mi amor a mi esposo al estar sumisa a él. El pensar así en medio de una lucha es poderosamente libertador y le motiva, porque el amor, hermanas, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dice: todo lo soporta. Hijo, qué tremendo, ¿verdad? Decir: yo no lo soporto. No lo soporto, no me puedo someter a Él. Esto está muy difícil para mí. La palabra de Dios continúa aquí diciéndonos: sí, que hay un adorno. Hay un adorno, dice: que vuestro adorno no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el interno, el adorno de un corazón tierno, un espíritu tierno y sereno, un adorno que no se echa a perder, el cual es precioso delante de Dios. ¿Cómo le hago, Señor, con esta situación en la que me encuentro el día de hoy, en la que en ocasiones he deseado morirme, en la que en ocasiones he deseado la muerte de mi marido? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Es tu corazón. Es tu corazón el que tiene que ser redirigido ahora a lo que Dios te está mandando. ¿Qué ha pasado? Hermanas, ha pasado que
en ocasiones se gasta más tiempo preocupándose por una apariencia externa que por una interna. Las estadísticas, siguiendo las de Memo, dice que en el año 2007 en Estados Unidos se gastaron 39 mil millones de dólares. 39 billones de dólares en productos cosméticos. En segundo lugar estaban los japoneses con 26 billones y debajo estaba Francia, Alemania y Reino Unido, y estas cantidades no reflejan ninguna cirugía estética. ¿Qué ha pasado con los corazones que se han abocado a embellecerse las personas por fuera y han pasado mucho tiempo viendo cómo se proyectan? Hermanas, déjenme les digo una cosa, aquí la palabra de Dios no está prohibiendo la belleza física. A Dios le gusta la belleza física porque Él la creó, pero Él se place más en la belleza interna del carácter. Dios hizo la belleza. A Dios le gusta la belleza física, Él la creó, pero Él se place más en la belleza interna del carácter. No está aquí hablando de que el arreglarte sea algo pecaminoso. Lo que pasa es que se ha descuidado de una manera muy significativa. Muy significativa. Diría un predicador muy famoso, Leonard Ravenhill. Decía, algunas mujeres pasarán 30 minutos a 1 hora preparándose para la iglesia externamente, poniéndose ropa especial, maquillaje, etc. ¿Qué pasaría si todos pasamos la misma cantidad de tiempo preparándonos internamente para la iglesia con oración y meditación? ¿Qué pasaría? La esposa debe de mirar siempre al ejemplo de Cristo en sumisión al Padre para su persona. No a estar pensando cómo es el marido, cómo le contesta, cómo no le contesta, si le hace caso, si no le hace caso, etcétera, etcétera. Les voy a leer esto. Aunque el Señor Jesucristo era igual al Padre en todo aspecto, Él escogió estar subordinado al Padre para llevar a cabo su plan de redención. No se aferró a sus derechos, al contrario, se despojó de sí mismo y obedeció al Padre hasta la muerte. Seguir el ejemplo de Cristo es una motivación fuerte para que usted sea sumisa a su esposo. Tú puedes decir, esto que para mí puede ser bien difícil, puede ser transformado en algo más fácil al tú decir, Señor, yo me quiero parecer a ti. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 28, 29, que nosotros fuimos creados para ser transformados a la imagen de Jesús. Esposa, joven, mujer, ¿estás casada o no? ¿Te interesa parecerte a Cristo? La pregunta es, ¿quieres ser como Cristo? Esa es la pregunta de toda mujer aquí, independientemente de tu edad o estado civil. Sara le decía Señor a Abraham. Diga mi Señor. Lógicamente las costumbres son diferentes. Las mujeres en aquellos entonces, la cultura era otro mundo. Las mujeres eran dadas por los padres para que se casaran con quienes ellos habían escogido desde que estaban chiquititas las personas. Los matrimonios arreglados, cuando viene el cristianismo, seguía la costumbre exactamente igual. Mujeres de padres no creyentes la daban a hombres inconversos y en ocasiones ya estas jóvenes se habían entregado a Cristo. Y para ellas iba a ser bien difícil estar casada con un hombre inconverso, siendo ellas creyentes, pero no tenían opción. Tenían que aguantarse con el individuo que les había tocado. Pero vemos a Sara, como la palabra de Dios nos dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de las cuales vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien. Esta mujer que estaba casada con el padre de la fe, viene a ser la madre de todas las mujeres que la imitaron, que la imitan. Hijas de esta mujer que se sujetó a su marido. O sea, imagínense que al marido le llega la voz de Dios y le dice a Abraham, toma todas tus chivas, literalmente,
tus chivas, tus borregos, todas tus carpas, todas tus cosas, y te vas a ir a una tierra que yo te voy a decir en dónde. Imagínense ustedes, las mujeres que están aquí casadas, ¿sabes qué? Que el Señor me dijo que nos fuéramos, y luego ustedes dicen, ¿a dónde? No sé, no tengo idea. ¿Que estarían muy contentas en seguirlo? Claro que no. Ella sí lo hizo. Digo, el Señor me ha hablado, agarraron sus cosas y se fueron. Dice, te voy a bendecir y te voy a multiplicar como tiene estrellas el cielo y arena el mar, por la obediencia. Dijo el doctor Billy Graham, muchas mujeres tienen mucho tiempo libre para su propio bien. Tienen tiempo para criticar, chismear y quejarse. Tienen tiempo para juegos ociosos y poner demasiada atención a las cosas de la carne. Hay otras mujeres que tienen demasiado poco tiempo para las cosas duraderas de la vida. Están demasiado ocupadas revoloteando por hacer esto y aquello. Tienen una gran actividad y mucho que hacer, pero carecen de tiempo para la construcción de personajes cristianos. Ambas clases de mujeres, dice, el demasiado ocioso y la demasiado ocupada, necesitan tomar tiempo para la meditación y el repaso reservado en la oración a Dios. Necesitan tiempo para cultivar sus almas, que a su vez puedan cultivar la vida de sus hijos. Pareciera que el mundo nos ha enseñado, y nos ha enseñado también, que el día de hoy tenemos una cantidad de jovencitas que se han rebelado contra su esposo de una manera muy desafiante, porque no se iban a dejar. Pero ¿qué es lo que ha pasado, hermanos, con el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo fue profetizado en el libro de Génesis, y ahí le dijo, va a venir uno que va a aplastar la cabeza de Satanás. Vino el Señor Jesucristo y vino a exponer públicamente la obra del diablo, la obra que el día de hoy se ha metido a tantos hogares, que me puede mucho decirles, hermanos, pero se ha metido en muchos hogares cristianos. Me ha tocado ver una cantidad de matrimonios cristianos donde no existe un amor, una ternura, un cuidado, un respeto. Se han roto todos los respetos, se ofenden, se humillan, se dicen palabras hirientes, etcétera, 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 donde Cristo Jesús vino y acabó con ese poder que tiene el diablo para que tu matrimonio, para que tu relación, para que tu manera de pensar, mujer, pueda ser restaurada, pueda ser renovada, de tal manera que tú puedas decir, yo voy ahora a vivir como una mujer que refleje el carácter de Cristo, donde me voy a proponer hablar a mi marido bien de hoy en adelante, me guste o no me guste, lo voy a hacer porque quiero reflejar el carácter glorioso de Cristo Jesús. ¿No te sorprendería, mujer, que un día tu esposo inconverso te dijera, ¿por qué estás actuando así? Y tú pudieras decirle, porque quiero honrar a Cristo con mi vida y a ti. Esas cosas traspasan los corazones. Las relaciones que antes era imposible que estuvieran bien, armoniosas, como fueron en un principio, ahora por la cruz de Cristo, que dio su vida por ti y por mí, donde la salvación no excluye a nadie, por eso dice, ya no hay varón ni hembra, ya no hay griego ni judío, que claro que los hay varón y hay hembra, por supuesto. Dice, en cuanto a salvación se refiere, tú eres un recipiente de la gracia de Dios, de tal manera que a ti te ha dado los mismos privilegios, para que puedas tú ser una persona que perdone, que bendiga, que se arrepienta, que reconozca su pecado, que honre, que admire, que aprecie a su esposo, de tal manera que Cristo reciba la gloria. Ahora sí se puede. Es una cuestión que nosotros tenemos que decidir.
nosotros tenemos que decidir honrar a Dios con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, con nuestro entendimiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan Romanos 12? No os conforméis a este siglo, sino sed renovados en la transformación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable, perfecta voluntad de Dios. Hermanos, hermanas, una mente que no entiende lo que está escrito aquí va a tener muchas dificultades en su matrimonio. Porque el que no está bendiciendo un matrimonio donde hay rebelión es Dios. Dios es el que no lo está bendiciendo. Tú no quieres, no queremos ponérnosle al brinco a Dios. No quieres. Tú no quieres que Dios detenga su bendición en tu casa porque tú tienes una mejor idea para cómo relacionarte con tu marido. Tú no quieres. No lo hagas. No te va a ir bien. Pero si con un entendimiento correcto, donde ahora nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo nos ha regalado su palabra, por eso dice, tenemos la mente de Cristo está aquí escrita, la venimos a ver, y Él dice, mujeres, sujétense a sus maridos, para que los que no creen sean ganados, y dice, que veas este carácter apacible, afable, que es de grande estima a los ojos de Dios. Si Dios ve en tu corazón ese honor que tú quieres darle a Él y se lo das a tu esposo, guardando tus palabras, buscando palabras adecuadas para dirigirte a tu esposo, dice que Dios las ve como algo muy precioso. Es del cielo precisamente de donde viene la bendición, y nosotros, por la redención que se nos ha dado, podemos tener buenas relaciones. Por la desobediencia del primer Adán, hermanos, las relaciones matrimoniales quedaron quebrantadas, pero ahora en el segundo Adán, que es Jesús, las relaciones matrimoniales son restauradas y cimentadas en el diseño de Dios. Otra vez, por la desobediencia del primer Adán, las relaciones matrimoniales quedaron quebrantadas, pero ahora en el segundo Adán, que es Jesús, las relaciones matrimoniales son restauradas y cimentadas en el diseño de Dios, y ahora sí podemos decir que se puede. Tal vez tú ya has pasado muchos años pensando que tu matrimonio es un fracaso, es una tragedia, que esto no tiene remedio. Déjame te digo que estás muy equivocado, muy equivocado. El problema no está en tu matrimonio, el problema está en tu corazón. Aquí. La rebelión viene del corazón y se proyecta hasta el trono de la gracia de Dios. Yo creo que es necesario que oremos, porque necesitamos ser ajustados por el Espíritu Santo para que nuestra manera de pensar sea una que está informada y transformada por la palabra de Dios. Y que las cosas que has escuchado, que se te han dicho, que tú has pensado, que tú has fabricado en tu corazón en relación con la manera de relacionarte con tu esposo, que están ofensivas a Dios, que de ellas te arrepientas, le pidas perdón y que pidas que por su gracia y misericordia, esta parte de la Escritura con la que tal vez aún después de escuchar lo que he dicho, estás batallando. Yo te quiero decir algo. Dice la palabra de Dios: humillaos pues
bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Si el día de hoy te es difícil, un día Dios va a obrar a tu favor. Yo no te puedo garantizar cuándo, pero Él te lo ha prometido y ha dicho: yo te exaltaré en el debido tiempo. Va a haber un momento en el que tú vas a ver el resultado de tu obediencia y tú vas a ver mi misericordia respondiendo a ella. Y así, hermanos, hermanas, lo que vendrá como resultado de un cambio en el corazón va a traer una gloria a Dios, puede traer una bendición a un esposo incrédulo y va a traer una paz a tu corazón que, como dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento. No es cambiar tu relación matrimonial, es cambiar tu corazón. Así que les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y pidamos a Dios que nos ayude a procesar esto de tal manera que podamos nosotros empezar a hacer cambios en nuestras vidas, de tal forma que podamos experimentar de esta gracia gloriosa que Él tiene para nosotros. Padre, el día de hoy venimos dándote gracias, Padre, por tu palabra que es perfecta, es pura, y trae a nuestros corazones una convicción que solamente por tu Espíritu Santo puede venir. El día de hoy te doy gracias por cada hermana que me escucha, Dios, las bendecimos. El día de hoy te pedimos de tu gracia, de tu favor, de tu cuidado, de tu poder. Espíritu Santo, te pedimos que las llenes de la gracia de Jesús, de la paz de Jesús, de la sabiduría de Jesús, para que Jesús reciba toda la gloria. Te pido por cada mujer que el día de hoy batalla en su relación con su esposo, Padre. Te pido, junto con mis hermanos, nos ponemos de acuerdo a pedirte que tú bendigas cada hogar, a cada persona, Padre, de tal manera que las cosas cambien en los hogares y que el carácter de Cristo siga siendo reflejado en todas partes, Padre. Que sea como olor grato que llega a tu presencia por la obediencia a tu palabra que amamos, Señor. Gloria te damos, Rey. Te pedimos esta bendición y la recibimos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.